Hoy se va a la clase.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a... Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, darle licenciado. ingreso al resto de sus compañeros que se están conectando. Se me dan un minuto para estar listos. Ok, ¿sí me escuchan? ¿Alguien que me pueda...? Ok, listo. Gracias, licenciado Herrarte. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión virtual. No sé si recuerdan que en la clase anterior les comenté que tenía previsto dentro del programa del curso tener algunos invitados especiales con respecto a... para que podamos tener una perspectiva diferente sobre el rol de los organismos de Estado, porque comentábamos que es muy distinto leer la teoría, leer la ley sobre cuáles son las funciones que les compete a cada uno de estos organismos, pero para hacer un poco más dinámica, más interesante la clase, pues yo tengo interés en que podamos tener la visita de expresidentes primordialmente de los organismos de Estado. Y les tenía una sorpresa porque para el miércoles pasado tenía previsto tener a un expresidente del Ejecutivo. Ya lo tenía confirmado, ya me habían confirmado incluso dar el salón del S5, S5, el salón grande. Íbamos a tener la visita del expresidente Alfonso Portillo para poderlo entrevistar, para poder conocer cuál fue su trayectoria, cómo integró su gabinete, algunas experiencias y vivencias que nos pudiera compartir.
pero como fue el tema de los bloqueos a nivel nacional, eso nos complicó muchísimo. Y pues yo también le extendí una invitación para que tuviéramos una reunión virtual, pero me comenta que prefiere que sea presencial. La verdad que para nosotros creo que sería mucho mejor. El día de ayer hablé con él y me decía que pues que está todavía en la mejor disposición de podernos apoyar, de poder intercambiar con nosotros algún tipo de, pues tener una clase ahí con nosotros, así que él está dispuesto, pero ahora ya se vienen otros temas, porque el viernes tenemos otra clase virtual, luego la otra semana, hoy me mandaron el calendario de exámenes parciales y me parece que ya el 3 de abril tenemos nuestro examen parcial. Que alguien tiene una información diferente, por favor me corrige, pero entiendo que ya sería la próxima semana, previo a salir de descanso, porque viene la declaratoria de huelga, viene Semana Santa y eso pues va a alargar muchísimo el tiempo que vamos a estar desconectados. Pero lo que tengo previsto es que cuando retomemos la presencialidad, en la primera clase y en la primera oportunidad que tengamos, que podamos retomar la invitación para el expresidente y que podamos compartir ahí con él un momento ahí agradable. Entiendo como cualquier otro exfuncionario que puede tener sus luces, sus sombras, es parte del ejercicio, pero lo importante es rescatar lo bueno y ver, sacarle provecho de esa experiencia y ver qué nos puede contar. Así que espero que nos podamos ver pronto de forma presencial y que podamos tener esta oportunidad. También he tenido contacto con otro expresidente del Congreso de la República, que es Roberto Alejos, está por confirmarme. También quiero que llegue con nosotros a conversar y así nos vamos a ir de la misma forma. Espero tenerla con el organismo judicial. Y lo ideal es que nosotros tengamos algunas preguntas que plantearle y que podamos interactuar y tener una experiencia totalmente diferente a lo que hemos tenido en otras clases. Habiendo dicho eso, entiendo también que hay personas que aún están pendientes. La licenciada Valeria Godínez había levantado la mano. Licenciado, disculpe, yo quería saber si usted tiene alguna información, si la otra semana habrán clases. Perdón, no le escuché porque no tenía el volumen de mi computadora activado. Disculpe, licenciado. Buenas tardes, yo solamente quería saber si usted tiene alguna información respecto a si la otra semana habrán clases. Pues miren, de hecho también es parte de lo que tengo que consultar. Les comentaba que hoy me mandaron el calendario. Déjenme chequearlo una vez. Aquí lo tengo en la mano. Si me dan un segundo lo vemos. Acá está. Dice segundo examen parcial del séptimo y sección K, 3 de abril a las 17:30 horas en el salón 102. 3 de abril estamos hablando que es el próximo jueves. Entonces, entiendo que ese día es la declaratoria de huelga, si no estoy mal. ¿Alguien que me corrija ahí? Es este viernes, licenciado. Este viernes es. Ajá. Ok. Entonces, miren, déjenme confirmar. De cualquier forma, pues sostenemos comunicación a través de la app de Padlet. Yo les hago saber, pero hasta la información que yo tengo hasta el día de hoy es que el próximo jueves es el examen parcial. De cualquier manera, estamos en comunicación. Alguien que tenga una información diferente también lo puede publicar en el Padlet y vamos averiguando o me envía un correo y pues la idea es que nos pongamos de acuerdo. Habiendo dicho esto, te entiendo también que hay gente que está pendiente de primer examen parcial extemporáneo, precisamente porque no nos hemos logrado ver en persona, sino solo hemos tenido clases virtuales. Así que en la primera oportunidad que tengamos, para quienes enviaron su correo y tienen una excusa válida y una justificación y respaldo válido, pues vamos a reponer el tema del examen. Así que de eso no tengan ninguna duda. Pues vamos a continuar viendo
algunos principios sobre el Estado. ¿Logran ver ahí la presentación? Sí, licenciado, ya se ve. Excelente. Muchas gracias. Bueno, entonces les decía que vamos a seguir viendo algunos elementos, algunas figuras del Estado, pero principalmente del Estado de Derecho. Hemos estado viniendo, hemos visto pues algunas figuras que nos van a servir de base para entrar ya de lleno a los organismos de Estado. Ya, de hecho, le dimos unos pincelazos al organismo ejecutivo, que es bastante extenso. Y de hecho, la intención es que la cerremos con la actividad con el expresidente que les comenté. Voy a rogar que alguien que tenga sus micrófonos abiertos, a menos que tenga una duda, lo puedan cerrar, por favor, porque escucho algunas voces. Así que bueno, ciudadanía es parte de alguno de los elementos. Ciudadanía se refiere al conjunto de derechos y deberes a los cuales el ciudadano, o es decir, los individuos que forman parte de una sociedad, sostienen precisamente por esa relación que tienen entre sí. La palabra ciudadanía deviene del latín civitas, que significa ciudad. Por tanto, ciudadanía se refiere a la condición que se otorga a una persona por ser miembro de una comunidad organizada. La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 147, expresa que la ciudadanía o ciudadanía son los ciudadanos guatemaltecos mayores de 18 años de edad. Los ciudadanos no tendrán más limitaciones que las que establece la Constitución y la ley. Me está notificando ahora el Padlet de alguien que empezó a marcar su asistencia. Hágame favor de colocar su asistencia, pero voy a consignar la fecha del día de hoy. Y sobre ese post, por favor, la colocan. No vayan a colocarlo en una publicación nueva. Ya se los publiqué. Voy a dar un minuto ahí para que se puedan empezar a marcar. Ok, perfecto. Ahora, soberanía. Se ha mencionado mucho o se ha escuchado hablar muchísimo sobre este aspecto o esta figura. La soberanía se refiere a la autoridad más elevada en la cual reside el poder político de un país y público de un pueblo, una nación o un estado sobre su territorio y sus habitantes. Es también la independencia de cualquier estado para crear sus leyes, el ejercicio de la función pública, la independencia de su jurisdicción y controlar sus recursos sin la coerción de otros estados. Ejemplos de cómo se aplica la soberanía: el ejercicio de la autoridad dentro de un estado, la gestión de sus recursos y las relaciones diplomáticas. No sé si ustedes, creo que todos tenemos bastante fresco el momento en que la CICIG inició con su labor de ir tras algunos actores a quienes señaló de haber cometido actos de corrupción. Y pues
ustedes saben, cuando uno entra a redes sociales, especialmente a X, en ese momento aún era Twitter, se abría un debate, una discusión bastante fuerte sobre la soberanía que se estaba violentando, porque se había tergiversado el objeto de esa institución, de la CICIG, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y había un debate entre, pues, incluso se llevó a discusiones ideológicas. Se partió el país en personas que tienen tendencia por la derecha, personas que tienen tendencia por la izquierda. Al final es la lucha normal del poder. Lo cierto es que se decía que este era un instrumento que estaba utilizando Naciones Unidas, personas con financiamiento, que podían financiar altas cantidades de dinero, como George Soros, por ejemplo. Decía que se estaba violentando la soberanía porque se estaba incluso comprando voluntades judiciales para castigar a algún sector político que fuera contrario entre sí y demás. De hecho, se dijo también que Estados Unidos tenía una intención clara de tomar el poder. Bueno, lo cierto es que la soberanía, como lo dice el párrafo que estamos viendo, o la definición que dice la lámina, es la autoridad que tiene un país para decidir sobre la jurisdicción de cómo se utilizan los recursos sin que otra persona venga a mandar o a decidir por nosotros. De hecho, estaba el embajador de Estados Unidos, quien tomó un papel bastante activo en señalar pues estos actos de corrupción y manifestar su total respaldo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Si recuerdan, también se intentó rechazar o expulsar más bien al comisionado en ese tiempo, Iván Velázquez, a través del expresidente Jimmy Morales, y entró en debate incluso la Corte de Constitucionalidad, emitiendo algunos pronunciamientos en los que también hubo señalamientos en cuanto a que se estaba extralimitando en las funciones que estaba desarrollando. Lo cierto es que la soberanía quiere decir que ningún otro país, ningún otro funcionario extranjero puede inmiscuirse en las decisiones que a nosotros nos competen, principalmente en los aspectos diplomáticos. Hay reglas bastante comunes dentro del derecho internacional y la relación diplomática para pues evitar que se tomen acciones que vayan más allá de las funciones diplomáticas, que no tengan pronunciamientos que puedan ser lesivos en cuanto a una relación entre sí. Ahora, para hablar de soberanía hay varias connotaciones o tipos de soberanía. Primero se encuentra la soberanía popular, y esta se refiere a la autoridad ejercida por el pueblo o conjunto de ciudadanos que hacen vida en un territorio determinado. Y ¿cómo es que ejercen esta soberanía o cómo hacen valer esa soberanía? A través del voto o sufragio universal, cual se refiere al mecanismo que legitima la soberanía popular, ya que la ciudadanía no puede tomar decisiones o elegir a sus representantes por cuenta propia. Es decir, tenemos que acudir a una forma democrática en la que todos hagamos valer nuestra decisión, principalmente para elegir a las autoridades durante el periodo que establece la Constitución. Recuerdan que pues también el año antepasado, en el 2022, se inició con todo este tema de los bloqueos, que ya se volvió pues una forma de presionar por parte del pueblo a quienes se encuentran en el poder, porque hubo un movimiento a través del cual se intentaron deslegitimar las votaciones anteriores, porque bueno, se inició un movimiento donde decían que era fraude, que a través del sistema de conteo de votos digital habían desvirtuado la forma en que se había electo al presidente actual, que ahora es el presidente Bernardo Arévalo. Pero lo cierto es que las autoridades debían respetar la voluntad popular, le guste o no, sea afín o no,
últimamente, pues debemos regirnos por lo que establece la Constitución, sin mirar a quién favorece o a quién desfavorece una elección popular. Pero lo cierto es que debía atenderse, escucharse la voluntad y la voz del pueblo. Por otro lado, se encuentra la soberanía nacional, es la autoridad que ejerce una nación ante los ciudadanos que la conforman y ante otras naciones. Luego está la soberanía interna o política, es la capacidad que tiene un Estado para ejercer la autoridad delegada dentro de su territorio, según lo establece la Constitución, sus leyes y sus instituciones formales. El artículo 141 de la Constitución Política de la República de Guatemala señala en dónde radica la soberanía de Guatemala, por lo que indica la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación de los mismos es prohibida. Entonces aquí es muy básico, señalando que la soberanía política en Guatemala radica en el pueblo, es decir, el pueblo es el que tiene la última decisión. Este es un principio básico democrático y delega esa soberanía en los tres organismos de Estado, bajo el entendido que el organismo legislativo tiene la función, por supuesto, de crear, modificar, reformar o derogar normas, pero también aspectos bastante importantes como la fiscalización sobre el uso de los recursos, pero también sobre el cumplimiento de las funciones para los cuales los funcionarios han sido electos. El Ejecutivo, porque se supone que, como lo hemos visto en clases anteriores, el fin primordial y último del Estado es el bien común, es decir, que el Ejecutivo debe dar prioridad a los intereses de la población, dejando por un lado sus intereses partidarios, sus intereses personales, y debe poner en primer lugar lo que le está afectando o lo que requiere la población para poder vivir en paz y en condiciones humanas. Y por último, la función judicial también es parte de una soberanía delegada por parte del pueblo para que se imparta justicia de conformidad con el marco jurídico y legislativo vigente. Luego se encuentran otro tipo de soberanías, como por ejemplo la soberanía alimentaria, que es la facultad que tiene cada estado para definir las políticas que tienen que ver con la producción de sus alimentos para la satisfacción de necesidades colectivas. Aquí pues ya entra específicamente la institución que tiene como fin velar por este aspecto, que es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, pero también hay una secretaría que depende de el presidente de la República y es auxiliada por el vicepresidente, que es la CESAN, quienes tienen a su cargo velar porque las políticas que son relacionadas con la alimentación sean ejecutadas de manera correcta. Luego está la soberanía económica, es la autoridad de un Estado para crear e implementar medidas relativas a su moneda, es decir, el valor de la moneda, la tasa de cambio, las tasas de interés, etcétera. Esto es parte primordial de que al final nos afecta a todas y todos, porque por supuesto que el aspecto económico es vital. Sin recursos, de ninguna manera un país o un estado pudiera subsistir, sobre todo porque también existen relaciones económicas y comerciales con otros países y deben encontrarse dentro de los estándares internacionales a manera de ser competitivos y formar parte de esa relación económica internacional. Luego está la soberanía militar, se refiere a la capacidad del Estado para proteger sus fronteras, utilizando a sus propias fuerzas armadas sin necesidad de requerir la intervención de otros estados. La función del ejército, en el caso de Guatemala, el ejército guatemalteco, es mantener la paz, pero además defender sus fronteras, sus intereses, su misma soberanía. Y es por eso que a través del ejército el Estado puede proteger esos intereses, incluso hacer uso de la fuerza. Hemos visto
que regularmente se mantiene un número apropiado de elementos del ejército en las fronteras para evitar que pues haya algún tipo de intervención o invasión de parte de algún otro estado y que pues pueda perjudicar los intereses de nosotros como guatemaltecos. Posteriormente está la soberanía externa, que es la que un estado ejerce en el ámbito internacional con otros estados, se expresa a través de la diplomacia y los tratados internacionales y sus límites están regulados por el derecho internacional y ante todo el respeto recíproco entre los estados. Es decir, hay una soberanía que se ejerce en cuanto a cuando surgen algún tipo de tratados y el Guatemala tiene la facultad de poderse adherir, por ejemplo, a estos, o bien de inhibirse o abstenerse, poder formar parte de estos tratados o acuerdos internacionales. Y tiene esa facultad de hacerlo a través de la soberanía, porque las decisiones que competen a los intereses de nosotros como país son exclusivas de este Estado a lo interno. Luego encontramos el concepto de nación. Este concepto se refiere al conjunto de personas que se identifican con un territorio, un idioma, raza y costumbres, constituyendo generalmente un pueblo o un país. Una nación se caracteriza por la identidad cultural, social, histórica y política de un pueblo. Ahora, hay nación cultural y nación política. En una nación cultural, los elementos como territorio, el idioma, la religión, las costumbres y la tradición por sí mismos no constituyen su carácter, pero sí la de una nación política. Es decir, que este conjunto de elementos no constituyen una nación, pero sí forman parte importante porque generan una identidad de nuestra nación. Ahora, una nación política se encuadra dentro de los tres poderes del Estado porque es desde ahí en donde se ejerce el poder para buscar el bien común en sus habitantes. Ahora, cultura. Cultura se refiere al conjunto de bienes materiales, espirituales e históricos de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Dentro de estos elementos podemos incluir el lenguaje, procesos productivos, formas de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento científico. La cultura, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos una riqueza cultural bastante extensa, bastante amplia. Primero porque tenemos varios idiomas alrededor del país. Si no estoy mal, son 21 o 22 idiomas. Hay procesos productivos, principalmente en materia agrícola. Hay tradiciones muy chapinas. Valores que en Guatemala aún podemos decir que es un país bastante conservador, ha ido evolucionando, ha ido adoptando incluso algunas prácticas externas, pero en la generalidad aún se sostienen y permanecen tradiciones bastante propias guatemaltecas. Comunidad. Comunidad se refiere al conjunto o una asociación o un grupo de individuos que son seres humanos, animales o cualquier otro tipo de vida que comparten elementos, características, intereses, propiedades, objetivos en común. Digamos, si se dan cuenta, venimos en un proceso deductivo en el cual la comunidad es la figura más reducida desde donde empieza a producirse ya una relación social y lo interesante aquí es que una comunidad, por ejemplo, en el interior de un país, para quienes han tenido oportunidad de hacer algún tipo de práctica social, política, sabemos que hay comunidades que empiezan a defender intereses bastante particulares, intereses que le afectan solo a esa porción
de la población. Por ejemplo, bueno, hay una comunidad allá en San Sebastián, Huehuetenango, que su preocupación es entubar un río o abrir un pozo para que tengan acceso a agua potable, porque definitivamente, pues sin el agua, de hecho ya es un derecho humano y no pueden subsistir sin ella. Así que, de alguna forma, esta comunidad o esta figura comparte ese interés en común y van a ir tras la búsqueda de la satisfacción de ese aspecto. Disculpe, licenciado, ¿Sí? perdone que lo interrumpa. Solamente quería saber si usted está presentando la pantalla porque no la podemos ver. ¿Nadie la puede ver? No, de hecho yo pregunté Lo en que el grupo pasa porque que creí dejó que de era en compartir, internet. Lick. Dejó de compartir cuando nos envió el link de la asistencia. Ok, denme un segundo. Exactamente en ese momento. Sí, disculpe, licenciado. Ok, gracias por avisarme. Ahora voy a chequear. Ahora sí, Hoy sí, Lick, gracias. perfecto, Sí, licenciado, sí. perfecto. Bueno, ahora hay elementos importantes de la figura de la comunidad. Primero, la pertenencia al grupo, y eso se refiere a historia que tengan en común, la identidad de esa porción particular de la sociedad, los símbolos y los derechos que comparten entre sí. Por otro lado, encontramos la influencia, es la que se tiene para inducir o influenciar a otros individuos para realizar una determinada acción que puede ser de beneficio para la colectividad. Encontramos también la integración. Esto se refiere a buscar el respeto, la popularidad, el estatus, la satisfacción de todas las necesidades de ese grupo. Luego, el compromiso, que se refiere al deseo por llegar a las metas y el conocimiento de los miembros de ese grupo. La identidad, que es un aspecto bastante importante, porque eso es precisamente lo que une a estas agrupaciones y que los hace sentirse orgullosos de sus orígenes y de ese grupo determinado. La solidaridad, que es el grado que tiene cada miembro de esa sociedad de poderse reunir para ir tras la búsqueda de los fines que puedan ser satisfactorios a sus intereses. Luego están los tipos de comunidad. Está la comunidad Licenciado, existencial. perdone, Perdón. ¿Sí? disculpe, licenciado, yo no sé si solo a mí me pasa, pero fíjese que la presentación se ve distorsionada por completo, no la logro distinguir. No sé si solo a mí o a todos. Y los demás Así compañeros. se ve, compañero. Yes, Quizá- yo Se también lo ve veo así. distorsionado. ¿Todos ven distorsionado? Sí, Sí, licenciado. sí, se ve Sí, distorsionado. Quería revisar si estaba en Padlet, pero todavía no aparece, por eso no dije nada. Si gustan, voy a ver. Se las voy a compartir de una vez y me dan un segundo. Gracias. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Deme chance. Ya se los envío. Esta es la sesión 5, ¿correcto?
Sí, correcto, licenciado. Ok. Listo, me dicen si logran ver en el Padlet, por favor. Sí, ya, muchas gracias. Muy Ok, amable. Gracias, licenciado. A la orden. Vamos a ver. Déjenme retomar acá. Ok, nos quedamos en aquí en la comunidad, tipos de comunidad. Ok, les estaba hablando sobre la comunidad existencial o espontánea. Esto se refiere a la experiencia personal y transitoria de unidad o una comunidad pasajera. Esto se produce cuando hay un interés que surge del momento y que la gente se ve obligada, o un grupo determinado de personas se ve obligado a poder unir esfuerzos para buscar una solución que sea de beneficio común entre esa agrupación. Luego está la comunidad normativa, que se refiere a una comunidad organizada en un sistema social de forma permanente, pero también hay comunidades ideológicas. Esta se aplica a algunos modelos sociales utópicos. Hay comunidades, como él lo decía, que van tras la búsqueda de una división común, que todos sabemos que, por ejemplo, el tema del comunismo es un escenario utópico que nunca se va a dar de manera plena, es decir, sí, va a haber una división de los recursos de forma general, pero nunca va a darse en partes iguales. Esto es un escenario que es indiscutible en ningún país del mundo. No obstante, hay modelos comunistas que pretenden llegar a un fin en el cual todos tengan iguales oportunidades, bueno, iguales oportunidades sí podemos tener, pero igual acceso a recursos. Siempre hay un determinado grupo que concentra el poder, concentra recursos, concentra medios de producción y se benefician de estos más que la población en general. Por otro lado, hay comunidades ideológicas de derecha, capitalistas, que también defienden la idea de pues, trabajar cada quien por su lado a través de explotar medios de producción y que su principal fin es la búsqueda de un capital. Luego encontramos el pueblo, que este es un elemento, una definición que encontramos, o más bien un concepto, perdón, que encontramos bastante de forma frecuente en algunos textos, principiando por la Constitución Política de la República de Guatemala, y este se refiere al conjunto de personas de un lugar, región o país desde un punto de vista político. El pueblo son las personas que forman parte del Estado. Como saben todos, el pueblo es un elemento sine qua non para que pueda existir un Estado. Si no hay pueblo, si no se encuentra este elemento, de ninguna forma pudiera darse esa forma o esa creación de ese elemento del Estado. Y eso se refiere a que esta va a ser integrado sin ningún tipo de distinción de raza, principalmente en países como el nuestro, que hay una diversidad bastante amplia de razas. Luego de géneros, no puede haber una distinción de religión a nivel económico o social. Y como elemento curioso, la palabra pueblo proviene del latín populus. Un pueblo también puede ser una población o poblado de menor rango que una ciudad cuyas actividades económicas están fundamentalmente ligadas al sector primario
De ahí que a los pueblos se les considere localidades rurales. Es decir, cuando uno dice, bueno, voy a ir a mi pueblo, por ejemplo, todos saben que es al interior del país, una comunidad bastante pequeña, que regularmente se dedica a la agricultura, que no tiene medios de producción tan sofisticados. Y sabemos que son las formas más primarias de una sociedad. Luego está otro elemento bastante importante que todos lo conocemos, que es el elemento territorial. Esto se refiere al lugar o área delimitada bajo la propiedad de una persona o un grupo o una organización o una institución. Son espacios que están demarcados y que pueden ser de tipo terrestre, marítimo o aéreo, que pertenecen a un grupo social o país. Por eso es que cuando vemos la mayoría de leyes especiales, establece un artículo que dice ámbito territorial. Esta ley será aplicable en todo el territorio nacional. Por supuesto que no podemos ir a aplicar nuestro Código Civil a Belice, por ejemplo. Sabemos que esta va a ser aplicable de frontera a frontera dentro del territorio nacional y va a ser aplicable a todas aquellas personas, a todo aquel espacio físico que se encuentre dentro de esta demarcación. Hay varios tipos de territorio. Territorio en política se refiere a la superficie que ocupa un estado, ya sea soberano o no, también al espacio físico sobre el cual el estado ejerce su poder soberano. Algo bastante interesante también que decía la lámina anterior, que en territorio pues no solo se refiere al aspecto de la tierra, sino también hay una cierta cantidad de kilómetros adentro del mar que pertenecen al estado de Guatemala y que toda aquella embarcación o vehículo que se encuentre dentro de esa área pues también va a ser parte o sujeto de la aplicación del Estado de Derecho. Luego está el territorio nacional, se refiere a la porción de tierra sobre la cual el Estado ejerce su soberanía y administración política y que cumple la función de marcar sus límites territoriales con los estados a su alrededor. Hay algo bastante importante y es la autodeterminación de los pueblos. Esta también es conocida como derecho libre de determinación de los pueblos, es la potestad que cada uno tiene de decidir, elegir y determinar la ordenación jurídica, la organización política y la forma de gobierno, así como de perseguir su desarrollo tanto a nivel económico como tecnológico y social. La autodeterminación de los pueblos es un concepto bastante respetado a nivel internacional. Y no obstante, hay algunas oportunidades en las que varias naciones unen esfuerzos para determinado fin, pero da la libertad y la oportunidad de que cada uno de los países que integran, por ejemplo, esos acuerdos o esos tratados internacionales, puedan configurar las instituciones a la forma en que mejor se adecúa a sus principios, tradiciones, cultura y demás. Sabemos que hay otros países, otros estados que se configuran con estados federales, en el caso de nuestro, como departamentos. También hay otros, recuerdo que en una clase anterior les comentaba en el caso de instituciones que son adoptadas a través de compromisos internacionales, pero hay unos países que crean una institución de una forma, es decir, que la hacen de forma centralizada, otros que lo subordinan a algunas dependencias estatales que ya se encuentran previamente establecidas, hay otros que no crean solo uno, sino crean una diversidad a manera de descentralizar y tener presencia en cada uno de los rincones de su país. Hay otros que no pueden oficializar un solo idioma y tienen la oportunidad de que varios idiomas puedan ser utilizados de manera oficial. Y así, es decir, cada país va a tener la oportunidad de configurarse como mejor le convenga de acuerdo a su historia y a su costumbre.
Luego está el elemento primordial de la libertad. Esa es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, sin más limitaciones que el derecho a la libertad y el derecho de los demás. Las personas pueden hacer lo que no les es prohibido contra la autoridad, que solo puede hacer lo que la ley le permite. Es decir, el artículo 5 es aplicable a toda la población civil. Bueno, todos somos civiles, pero a la población común, salvo a quienes se encuentren ejerciendo una autoridad a través de un servicio público que se tienen que limitar a ejercer o realizar cualquier acción que la ley le permita. Características de la libertad. Primero, que se opone a la opresión. Implica autodeterminación, como lo comentamos. Hay una total libertad a que cada comunidad se organice, se configure como mejor lo estime conveniente. La libertad además es un derecho humano porque todos tenemos acceso a la libertad. Ahí pues se puede abrir una discusión en torno a esto, pero el ideario nos establece que pues todos tenemos derecho a la libertad desde el momento que nacemos por el simple hecho de que se respete nuestra dignidad humana. Es un acto de responsabilidad porque, si bien es cierto que gozamos de un derecho a libertad, tiene de alguna forma una limitante, y es que pues yo puedo tener libertad, pero no puedo ejercer acciones que puedan perjudicar a mi vecino, a mi compañero, a mi conciudadano, a mi compañero de trabajo, de estudio. Es decir que tengo libertad toda vez sea responsable de no perjudicar a los demás. Es un valor, tiene límites, como lo comentaba, y requiere disponer de buena información, precisamente porque pues se puede tergiversar el concepto que tengamos de este principio. Tipos de libertad, establecido en el artículo 36 de la Constitución Política de la República de Guatemala, es la libertad de religión. Esta libertad de culto o libertad religiosa se refiere al derecho para escoger un sistema de creencias religiosas y manifestarlo sin restricción alguna y sin castigo, amenaza o coacción. Incluye la libertad de declararse ateo si es que alguien así lo estima conveniente. Así que en Guatemala se respeta este tipo de libertad. Luego está la libertad de expresión, que consiste en el derecho a expresar ideas, opiniones y sentimientos dentro de las normas del respeto y la sana convivencia. Se encuentra regulada además en el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala y en el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos. Este es un principio, es un derecho humano que pues no todos los países tienen derecho a él, en su mayoría los países democráticos pues a nivel mundial hemos evolucionado y tenemos libertad de expresión, principalmente ahora con el tema de las redes sociales. Es muy fácil pues publicar un tweet, publicar a través de Facebook, a través de Instagram, bueno, lo que mejor nos convenga, y pues no solo debiera existir el hecho de tener la libertad de poder publicar algo porque pues es lo que yo opino, sino de no ser perseguido por esas ideas que estoy expresando y emitiendo. Que pues de alguna forma esto aún sufrimos de ella, porque hemos visto periodistas que han criticado, por ejemplo, los gobiernos de turno y que luego son víctimas de algún tipo de coacción, de represalia y demás. Pero lo cierto es que pues, nuestros ancestros, nuestros antepasados han luchado para que este principio de libertad sea respetado y debe continuar de la misma forma, precisamente porque además es parte de los avances democráticos. Luego está la libertad política. Toda persona tiene derecho a participar en la actividad política de su país, es decir que todos podemos ser electos, elegir y ser electos. Este derecho puede ser ejercido de manera directa como agente público, de manera indirecta a través del voto universal, libre y secreto.
Este derecho está consagrado en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La libertad política no existe en los países que sostienen regímenes autoritarios y antidemocráticos de diferentes tipos. Hay países, por ejemplo, Nicaragua, donde siempre sale nada más un partido a participar. En Venezuela hemos visto noticias de carácter internacional en donde se persiguen a opositores políticos, los mandan al exilio, finalmente se queda un único participante, y pues no hay otra y gana. Esa libertad política, pues en esos países, no obstante, se encuentra contemplada en sus constituciones, en sus cartas magnas o en sus documentos de mayor jerarquía de carácter normativo, pero en la vida real no se respeta y no se atiende. Luego está la libertad de asociación. Es el derecho de reunión y asociación entre personas a fin de desarrollar actividades económicas, políticas, ciudadanas, culturales o de otra índole, siempre que sean pacíficas. Pues es la oportunidad que tenemos todos de podernos reunir para buscar algún tipo de fin, ya sea económico, político, ciudadano y cultural, y que este puede ser limitado únicamente por excepciones, estados de excepción, perdón, y debe ser de forma temporal. Es decir, esto va a suceder cuando sea dictado por el organismo ejecutivo, ratificado por el organismo legislativo, pero que además debiera ser un recurso de última ratio al cual debe acudirse únicamente cuando sea motivada por un aspecto de fuerza mayor y que no exista otra forma para poder retomar el orden público si no sea a través de un estado de excepción. Entonces, hasta aquí vamos a llegar al día de hoy. Esta presentación ya está publicada en su Padlet. El viernes nos vamos a ver nuevamente a través de esta vía. El examen va a venir de la misma forma. La verdad que nos fue bastante bien en el primer parcial. Estoy seguro que en este segundo parcial les va a ir bastante bien. Ya tenemos una actividad en la cual va a sumarles puntos. Y vamos a utilizar básicamente la misma metodología, una serie de selección múltiple, una serie de desarrollo breve y una serie de correlación o algo así. La verdad que intento que los exámenes sean de bastante lógica y que sean generalidades que ustedes van a controlar. No he sido de ninguna forma severo en la calificación tampoco de la serie de desarrollo, sino por el contrario, lo que busco es que ustedes puedan ampliarse en el desarrollo de esos cuestionamientos y pues quienes han cursado conmigo podrán dar fe que de ninguna forma mi intención es perjudicar a los estudiantes, sino al contrario, mi intención es que aprendan, que se lleven un buen sabor de boca con lo que vemos en clase y que finalmente puedan enriquecer su conocimiento. Así que les agradezco por haber compartido el día de hoy. Los veo el día viernes a las 7 de la noche y pues estemos atentos al Padlet para poder compartir alguna información que pueda surgir, porque sabemos que las clases en estos últimos días van a estar bastante irregulares, pero nos vamos poniendo de acuerdo por esa vía. Que tengan feliz tarde, que descansen. Muchas gracias, Lick. Buenas buenas tardes. noches. Gracias. Gracias, licenciado. Feliz noche. licenciado. Buenas noches.